Muy buenos días, doctor. A continuación, voy a presentar tres sentencias de los dos últimos años emitidas por la Corte Constitucional. Primero voy a analizar una acción de incumplimiento. La sentencia es la número 52-18-15/22. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? Es necesario recalcar que la señorita Carla Pazmiño inicialmente deseaba cambiar su nombre a Bruno Pazmiño, con el objetivo también de cambiar de su sexo femenino a masculino. Como el registro civil no le permitió esa solicitud, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección. Esa acción de protección se ganó. Sin embargo, el registro civil apeló y se aceptó ese recurso de apelación y se revocó la sentencia venida en grado. Se interpuso una acción extraordinaria de protección por parte de la Defensoría del Pueblo y esa acción extraordinaria de protección se aceptó y se declaró la vulneración de derechos constitucionales como tutela judicial efectiva, debido proceso, la garantía de motivación, libre desarrollo de la personalidad e identidad. Y también se realizó o se solicitó dos peticiones: que se acepte la inscripción de nacimiento del señor Bruno Calderón y se realice el cambio de sexo de femenino a masculino. Y también se le combinó a la Asamblea Nacional para que en un plazo mayor, no mayor a un año pueda realizar o adoptar disposiciones legales necesarias para poder regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales. Toda vez que la Asamblea Nacional no cumplió con esa disposición, se interpuso una acción de incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional a través de Karina Chamorro, Carmen Villegas y Claudia Boad. Presentaron esta acción de incumplimiento por sus propios y personales derechos y en representación de identidades en diálogo. ¿Cuál es el análisis jurídico que vamos a desempeñar en esta acción? Primero, la naturaleza de la acción de incumplimiento. ¿Cuál es el competente para conocer y sancionar el incumplimiento de estas sentencias? Es la Corte Constitucional, por el artículo 436, numeral 9 de la Constitución. Ahora, en este tipo de acciones, la Corte establece que se deben dictar medidas para hacer efectivas las decisiones de la propia Corte Constitucional, como también se debe sancionar el incumplimiento de los funcionarios por no acatar las disposiciones solicitadas en el tiempo oportuno. ¿Cuáles son los aspectos procesales que se deben discutir en estos casos? Primero, la competencia. ¿Quiénes son los competentes? La Corte Constitucional y procede a través de una acción de incumplimiento en los casos en que las sentencias y los dictámenes constitucionales no se hayan cumplido dentro de los plazos previstos o exista algún defecto para su debida ejecución. ¿Cuál es el legitimado activo? Se debe tomar en consideración el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en los cuales establece que la Corte Constitucional podrá iniciar a petición de parte una acción de incumplimiento. El objeto es competencia privativa de la Corte Constitucional y el trámite es necesario que para empezar el trámite esta debe estar acompañada de un informe que debe estar debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento o de la autoridad obligada. Aportes relevantes que se determinan en la sentencia de derecho procesal constitucional. Primero, hay que tomar en consideración que la Corte Constitucional establece que no ha existido un efectivo goce de los derechos de la tutela judicial efectiva, debido proceso, libre desarrollo de personalidad e identidad personal, por cuanto no se han emitido las disposiciones legales necesarias por parte de la Asamblea Nacional. También se establece que para que se pueda garantizar em, em, el efectivo cumplimiento es necesario que se cumpla o se realice una sanción
por no haber acatado la decisión. Y además establece que la falta de efectividad de la sentencia vulnera derechos constitucionales, los cuales dejan sin efecto y no cumplen con lo sustancial que establece la propia Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso establecen que para que una sentencia llegue a ser efectiva, clara y perfecta, es necesario que sea ejecutada y en este caso la Corte hace un análisis prolijo de los casos de incumplimiento de sentencia. ¿Cuál es la decisión que toma la Corte Constitucional? Acepta la acción, dispone el debate a la Asamblea Nacional de forma urgente y sobre todo que los proyectos ya presentados no sean un plazo no mayor a 8 meses. La acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección que se va a analizar es la sentencia número 785-17-EP/22. ¿Cuáles son los antecedentes? La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo interpuso una demanda en contra de Miguel Ángel Quesada y también de otras personas. Sin embargo, cuando el juez abocó conocimiento, aceptó que la demanda era clara y precisa y cumplía con los requisitos de ley, se ordenó a que se cite. Se le citó en legal y debida forma al señor Miguel Ángel Quesada y el señor, y que es el accionante, interpuso excepciones y también contestó a la demanda en legal y debida forma. Sin embargo, el juez dictó sentencia sin tomar en consideración la contestación a la demanda del señor Miguel Quesada. Lo que procedió en este caso es hacer una presentación de una nulidad para que se retrotraiga todo lo actuado. Sin embargo, el juez, pese a que reconoció el error de que de que existió una contestación a la demanda, pero no se la adjuntó al expediente, no puede retrotraer el proceso. Entonces se interpuso una acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es el análisis jurídico que vamos a analizar? Es la naturaleza de la acción. Es pertinente establecer que la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que han violado derechos constitucionales. La normativa es del artículo 94 y 437 de la Constitución y el 191 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. La Corte Constitucional además establece que hay una vulneración de derechos constitucionales. ¿Cuáles son estos? El debido proceso y tutela judicial efectiva, los mismos que se encuentran contemplados en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución y 75 del mismo. ¿Cuáles son los aspectos procesales que podemos destacar? La acción extraordinaria de protección tiene por objeto garantizar la protección de derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias. Eso lo establece el artículo 94 de la Constitución. El accionante además cuenta con la legitimación activa que establece el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también con el término. Es decir, en este caso, como el accionante no se tomó en consideración sus correos electrónicos, se enteró por el sistema SATGE y por lo tanto los 20 días corrieron desde que se tuvo conocimiento de la providencia. La sentencia, la Corte Constitucional en su sentencia establece parámetros importantes sobre la reparación integral, que es un aspecto procesal indispensable en este tipo de casos, en vista de que jurídicamente y procesalmente es imposible retrotraer todo el proceso a su estado inicial desde que se generó las nulidades. Los aspectos relevantes del derecho procesal constitucional. Es indispensable determinar que la Corte Constitucional hizo un análisis prolijo sobre el derecho a la defensa y el debido proceso. Para que la Corte estableció que para verificar la violación del derecho a la defensa se debe determinar si el accionante fue dejado en indefensión como sujeto procesal. En este caso se verificó que sí se omitieron solemnidades sustanciales de un proceso y que por lo tanto el accionante no pudo comparecer a una diligencia determinante del mismo
o no contó con el tiempo suficiente para preparar su defensa técnica. Por lo tanto, también reitera la reparación integral, que es una forma de garantizar también, de poder garantizarle a la persona una forma de indemnización en vista de que existe una vulneración de sus derechos constitucionales. La Corte Constitucional además establece la garantía de no repetición, que es algo interesante por cuanto establece que el Consejo de la Judicatura debe difundir la siguiente sentencia para que no se vuelva a cometer los mismos incidentes o los mismos errores en un proceso, porque hay que garantizar el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Entonces, esta difusión tiene como objetivo la garantía de no repetición y es un aspecto procesal constitucional interesante para la Corte y para el desarrollo igual de esta sentencia y para que sea conocida y difundida. ¿Cuál es la decisión que toma la Corte? La Corte acepta la acción, solicita una indemnización por el daño generado y disculpas públicas. La acción por incumplimiento. La siguiente sentencia es la número 60-18-AN/21. ¿Cuáles son los antecedentes? Hay que tomar en consideración ah, que Macariel Márquez presentó una acción por incumplimiento en contra del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Qué es lo que se destaca aquí? Que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público se encontraba en incumplimiento de su disposición transitoria DT1 y DT4. La DT1 determina que no hay igualdad en las remuneraciones respecto de otros grupos de uniformados y la DT4 que no existe homologación en remuneración para el cuerpo de vigilancia aduanera. En cambio, el DT3 se incluyó a través de un escrito en el cual se estableció que el Ministerio de Relaciones Laborales de ese tiempo manifestaban que no podían atender el UVA porque no existía normativa. Entonces aquí se hace un análisis igual e interesante por parte de la Corte. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La Corte Constitucional es la competente para conocer y resolver las acciones por incumplimiento de conformidad al artículo 93 y 436 de la Corte Constitucional. La procedencia, en este caso, hay que determinar que es necesario establecer requisitos previos para que se pueda dar esta acción por incumplimiento. Es esencial que exista un reclamo previo y es el primer aspecto que analiza la Corte. Si bien es cierto, la Corte dispone que no hay una tabla o una regulación de cómo se deben analizar los requisitos, pero la Corte analiza primero el reclamo previo. ¿Cuáles son los aspectos procesales? La Corte analiza la procedencia de la causa, determina que cuando inicialmente se admitió, solo se determinó que había un incumplimiento por la disposición transitoria D1, DT1 y DT4. Sin embargo, la Corte establece que no se puede ingresar un nuevo escrito estableciendo que también es de la DT3. Eso lo recalca mucho la Corte y el artículo 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Además, establece que la acción por incumplimiento eh, no tiene como objetivo cumplir con otras pretensiones que no están a su disposición, porque el accionante solicitaba más de lo que era permitido en estos casos, por lo pertinente podía llegar a incurrir en la primera causal de improcedencia del artículo 56. Ahora, los requisitos procesales. Se necesita que exista un reclamo previo, una obligación de hacer o no hacer, y en caso de que exista una obligación de hacer o no hacer, esta debe ser clara, expresa y exigible. Aportes relevantes. Hay que determinar que los aportes relevantes que determina la Corte es que no existe como tal un orden que se debe ver cómo se cumplieron los requisitos. Sin embargo, la Corte lo analiza de la siguiente manera. Reclamo previo, obligación de hacer o no hacer, y esta debe ser clara, expresa y exigible.
Y además determina y recalca que esta no es subsidiaria, que aquí no se pueden exigir derechos o pretensiones que no cumplen como tal o no tienen la naturaleza de esta acción por incumplimiento. ¿Cuál es la decisión de la Corte? Acepta parcialmente la acción y declara el incumplimiento únicamente de la disposición transitoria primera, porque del análisis que realizó no cumplía con los requisitos que solicitaba la propia Corte para poder ver si realmente también era un incumplimiento por la DT4. Realmente el accionante solicitaba más de lo que podía y no era pertinente. Entonces, muchas gracias y hasta aquí es mi exposición.